Muy buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a este nuestro último webinario de la serie que organizamos aquí dentro de la Asociación Mexicana de Mastozoología, la AMAC, Mamíferos de Norte a Sur. Mi nombre es Enrique Martínez Meyer y a nombre de toda la AMAC les damos la bienvenida para recibir a otro amigo queridísimo, colega y, bueno, científico muy conocido en México y en el extranjero, el doctor Víctor Arroyo. Hola, Vic. Con Hola, nosotros hola, está hola a también la todos. mesa directiva, la doctora Cristina Maxuini, vicepresidente de AMAC, Alejandro González, eh, secretario de AMAC, Zaira González, la tesorera de la asociación, y Gaby Monroy, que es la que coordina la Comisión de Gestión y de Vinculación de la asociación. Todos les damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos de que estén ustedes conectados con nosotros y que hayan seguido estos seminarios a lo largo de la semana. Le voy a pasar la palabra a Zaira para que nos presente a nuestro invitado del día de hoy. Zaira, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Enrique. Pues es un gusto para mí presentar para todos ustedes al doctor Víctor Arroyo Rodríguez, quien es nativo de Madrid, es biólogo ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid y maestro y doctor en ciencias por el Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en la UNAM, donde fue contratado como investigador titular desde el 2010. Con más de 120 artículos científicos, 20 capítulos de libro y más de 8,000 citas, Víctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su investigación evalúa la respuesta de las especies de plantas y animales a los cambios en la estructura de paisajes antrópicos y está, por tanto, enfocada en generar información útil para el diseño de paisajes amigables con la biodiversidad. El día de hoy, el doctor Arroyo nos hablará sobre 4 simples pasos para conservar a los mamíferos en paisajes antrópicos. Y bueno, es un gusto contar con la presencia del doctor el día de hoy, por lo que le damos nuevamente la bienvenida y los micrófonos. Adelante. Ay, muchísimas gracias, Zaira, y a todo el equipo, en particular a ti, Enrique, por la invitación. Es realmente un honor estar en este evento y prácticamente cerrando el evento, ¿no? Así que os agradezco muchísimo el interés en las investigaciones que he estado llevando a cabo. Voy a compartir aquí rápidamente la presentación, que espero sea del agrado de todos. Como todos ustedes saben, pues ya llevo algo de tiempo trabajando en paisajes antrópicos, principalmente con primates, aunque he trabajado con otros grupos taxonómicos, siempre tratando de entender cómo responden las especies a los cambios que ocurren en estos paisajes antrópicos, ¿no? Pues bueno, con la idea esta de diseñar paisajes que sean más amigables para la biodiversidad. Y la verdad, en los últimos años me he empezado a dar cuenta que había algunos como patrones muy claros en ecología y paisaje, pero que no habían sido sintetizados, acerca de cómo responden las especies y entonces cómo podemos revertir los daños que les estamos causando. Este trabajo de revisión, al final lo sinteticé el año pasado en esta publicación con la colaboración de un montón de colegas, y es lo que les quería yo platicar, ¿no? He dividido la plática en estos 4 principales pasos que consideramos que son los más importantes para conservar la biodiversidad y en particular a los mamíferos en paisajes que han sido modificados por actividades humanas, y al final hablaré de cuáles son las conclusiones principales entonces y cómo podemos ver este paisaje que supuestamente sería mucho más amigable para la biodiversidad y también para nosotros mismos. Los pasos son los que aparecen aquí. En primer lugar, detener la deforestación. Ahora explicaré por qué. El segundo paso es incrementar la cobertura forestal, o sea, la restauración. Estamos en la década de la restauración, no lo olvidemos. El tercer paso sería preservar muchos fragmentos pequeños, o sea, que esta restauración se lleve a cabo en muchos fragmentos de menor tamaño, más que llevarse a cabo en un solo sitio grande. Y el último paso, también muy importante, sería entonces incrementar la calidad de la matriz antrópica.
Veamos entonces las justificativas para cada uno de estos pasos. Entonces, el primer paso para conservar los mamíferos y la biodiversidad en general es detener la deforestación. ¿Por qué? Pues porque ya hay décadas de investigación demostrando realmente que esta es la principal amenaza para la biodiversidad. Esto está muy bien descrito en un montón de trabajos. De hecho, nosotros el año pasado publicamos una revisión de la hipótesis de la cantidad de hábitat, donde demostramos que la cantidad de hábitat en el paisaje, la cantidad de bosque en un paisaje forestal en particular, tiene más importancia, un mayor impacto sobre la riqueza de especies que otros atributos de la configuración del hábitat, como pueden ser el tamaño del fragmento, el aislamiento o el número de fragmentos, o sea, la fragmentación per se. Este es un trabajo que incluye datos de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, artrópodos y también plantas. Pero no solamente tiene un impacto enorme sobre la biodiversidad, la deforestación, es que también hay que detenerla porque hemos perdido ya demasiado. En los trabajos de Ellis, por ejemplo, ya ha demostrado que más de 3/4 partes de la biosfera ha sido transformada para actividades antrópicas, para actividades humanas, ¿no? Hoy ya no hablamos de biomas, hablamos de antromas con diferente grado de perturbación. Los bosques se han llevado una de las peores partes. Se estima que se ha perdido aproximadamente el 50% de todos los árboles que había desde el inicio de la civilización humana. Y desafortunadamente, pues, los bosques más biodiversos del planeta, los bosques tropicales, son actualmente el hotspot de deforestación a nivel mundial. Es la región donde está la frontera agrícola ahora avanzando, y estamos perdiendo bosques a una velocidad muy triste. Realmente este trabajo, por ejemplo, de los hotspots de deforestación en los trópicos es de los años 90, la evaluación que hicieron ellos es para los años 90, pero si vemos las cifras actuales del Global Forest Watch, pueden ver que las tendencias no van en disminución, van si acaso en aumento. Fíjense que ni siquiera la pandemia ha detenido estas tasas de deforestación, y este año ha sido el tercer año con mayor deforestación de bosques tropicales en los últimos 20 años. O sea, seguimos deforestando unas tasas bestiales, triste realmente, de entre 3 y 6 millones de bosque por año. Un día como hoy, viernes, habremos perdido entre 8.000 y 16.000 hectáreas de bosque tropical primario. Ojo, no estoy hablando de bosques secundarios degradados, no, de bosques primarios, que son los que estamos transformando en campos de cultivo. Las zonas prístinas del planeta, las últimas zonas que han sufrido menos perturbación humana, no son la excepción. Ya tenemos cifras de que, por ejemplo, hemos perdido, este trabajo demuestra que se ha perdido aproximadamente el 10% de estas zonas prístinas. Por ejemplo, la Amazonía perdió 20% de su área en solo 20 años, y estamos a punto de ver un punto de no retorno, justamente la cuenca amazónica. Se está hablando del colapso de la Amazonía, y bueno, la situación pues no parece que vaya a mejorar, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hemos fracasado con el tema de la creación de reservas. Es triste. En este trabajo del 2009 ya decía que solamente el 10% de la cubierta terrestre estaba protegida, menos del 10%. Pueden ver ahí que el mundo es de color de rosa, ¿no? Pero no porque sea bonito, realmente siempre digo este color de rosa porque el rosa, que es el área que cuenta con menos del 5% protegido, pues es lo que domina la Tierra. Realmente hemos protegido muy poco del área terrestre. Esto es para el 2009. La última evaluación, por ejemplo, de Maxwell y colaboradores, que acaba de salir ahora mismo en Nature, pues no pinta mejor. Fíjense que en verde, del lado izquierdo, tenemos aquí los diferentes países, y en la parte verde es el área que estaba protegida en 2010. Las zonas más claritas son las áreas naturales protegidas que se crearon más recientemente, después del 2010, y como pueden ver, pues prácticamente no ha habido un aumento de las áreas protegidas. La mayor parte de los países no han cumplido todavía la meta 11 de Aichi de proteger el 17% de los territorios, y bueno, hay algunas excepciones. Gracias a Dios la parte marina ha sufrido mejores patrones, o sea, sí vemos un incremento de las áreas protegidas en la parte marina, pero la parte terrestre todavía, pues creo que estamos rozando actualmente el 17% a nivel mundial. Entonces, si queremos detener este patrón de deforestación, pues resulta fundamental que aumentemos el número de áreas naturales protegidas para, pues de alguna manera, frenar un poco el avance de la frontera agrícola y ganadera.
Ahora bien, si vemos a las causas de la deforestación, es sorprendente que, por ejemplo, este es un reporte de la FAO, el último reporte que yo conozco de la FAO sobre el estado de los bosques del mundo, dice que la expansión urbana, la infraestructura y la minería en realidad no han jugado un papel muy importante en la deforestación entre el 2000 y 2010. En realidad la deforestación está dominada, principalmente llevada a cabo por la agricultura, que incluye los pastizales para el ganado. Y pues esto es una cifra que tenemos que llevarnos a casa, o sea, que tenemos que pensar realmente. El 83% de toda la agricultura, de todas las tierras agrícolas a nivel mundial, el 83%, totalmente la mayoría, para eso no necesitamos una P, es para la producción de carne y lácteos. Por eso yo digo que dejemos de cerrar los ojos. Necesitamos realmente revisar y modificar nuestros hábitos alimenticios si queremos que esto se detenga, porque si seguimos demandando carne y lácteos como lo hacemos hasta ahora, no podemos pedirle a los gobiernos que detenga la deforestación, ¿no? O sea, realmente es una deforestación motivada, llevada a cabo principalmente para la producción de estos productos. Y bueno, no basta con frenar la deforestación. Para conservar los mamíferos y la biodiversidad en general necesitamos recuperar el área que hemos perdido. O sea, necesitamos incrementar la cobertura forestal, la restauración. De hecho, las Naciones Unidas ha declarado esta la década de la restauración y bueno, creo que esto es fundamental. Pero ¿cuánto debemos entonces de restaurar? ¿Cuánto sería el límite? ¿Cuánto sería el idóneo, digamos, de restaurar en un paisaje para que conserve biodiversidad? Pues si hacemos una revisión de los estudios que hay en ecología y paisaje acerca de los umbrales de extinción, esta idea de que hay una cantidad mínima de hábitat por debajo de la cual las especies se extinguen o las poblaciones colapsan y muchas especies desaparecen, esto es lo que se le llama umbral de extinción, pues las revisiones más amplias de este tema hablan de un promedio, obviamente hay variación entre especies, pero hablan de un promedio de cerca del 30% de cobertura. O sea que en un paisaje tenemos que mantener más del 30% de su cobertura original, nativa, para que evitar el colapso de la mayoría de las especies. No de todas, algunas van a desaparecer, pero la mayoría de las especies pueden persistir en un contexto con más de 30% de cobertura forestal. Por eso, para ser un poco más conservadores, nosotros proponemos que se debería conservar al menos el 40%, porque si propusiéramos el 30%, realmente estaríamos moviéndonos en el hilo justo, pues, en el límite, digamos, de ese umbral de extinción, ¿no? Hay muchos trabajos que demuestran estos umbrales, tanto en el artículo original que les comenté antes, como en esta respuesta que dimos a Cristina Van Sleite. Entonces, por ahí los que quieran leer más sobre el tema, ahí está la información. Sin embargo, bueno, el umbral de extinción depende del tipo de matriz, ¿no? Y ya hay algunas evidencias de que matrices más amigables, cuando la matriz es más similar al hábitat original, eso permite que las especies hagan uso de algunos recursos de esa matriz y por tanto dependan menos de la cantidad de hábitat, ¿no? Y entonces el umbral de extinción disminuye, o sea, las especies pueden persistir más en un rango mayor de pérdida de hábitat cuando la matriz es más amigable, en este caso matrices heterogéneas de cafetales, ¿no? Cuando la matriz es homogénea de pastizales, fíjense que la línea siempre está por debajo de la línea de cafetales, siempre está por debajo, pero además el umbral de extinción es antes, o sea, las especies en este caso son pájaros, las especies de pájaros que están rodeadas de pastizales, ellas empiezan a disminuir drásticamente su diversidad en paisajes con menos de 35% de hábitat, mientras que cuando tengo un cafetal puedo soportar pérdidas de más del 80% de hábitat, ¿no? Sin que se dé este colapso. Entonces, si combinamos el mantener una gran cantidad de cobertura con mejorar la calidad de la matriz, podemos lograr realmente resultados de conservación mucho más efectivos. Esta llamada a conservar el 40% de hábitat no está solita en el espacio académico, en el espacio científico. Hay otros llamados todavía más ambiciosos, como la idea de que necesitamos conservar la mitad del planeta. Hay muchos investigadores bastante importantes como Edward Wilson o John Terborg han hecho este llamado desde hace ya bastantes años. Y a pesar de que ha sido bastante criticado, fíjense esta última revisión que acabo de citar aquí abajo, en 2021,
Mucha gente piensa que es demasiado ambiciosa y que no se puede realizar. Hay algunos análisis ya de las ecorregiones del mundo que nos indican que la mayor parte de las ecorregiones, que esto es posible en la gran mayoría de las ecorregiones, hasta un 75% de 76% de las ecorregiones. En este mapa pueden ver en la parte verde oscuro las ecorregiones que ya cuentan actualmente con más de la mitad de la ecorregión protegida, ¿no? Son el 12% de las ecorregiones. Después en verde, que es la mayor parte del planeta, son regiones que todavía tienen más del 50% de su área, de su hábitat natural en pie, digamos, conservado, o bueno, en cierto grado de conservación, y que por tanto solo se necesitaría voluntad política para protegerlo. O sea, con esto sumaríamos casi la mitad de las ecorregiones del planeta, podríamos realmente, con un poco de voluntad política, conservarlas, lograr ese 50% de umbral. Y luego tenemos en naranja zonas donde tenemos todavía un porcentaje relativamente alto de su hábitat natural y que por tanto más de 20%, 25% y que por tanto lograr ese 40 o 50% de protección es plausible, es relativamente posible, ¿no? Y obviamente que siempre va a haber algunas regiones que están aquí representadas en rojo, son el 24% de las ecorregiones del mundo que pues están en peligro, que realmente lograr el 50% no va a ser posible y que en esos casos posiblemente sería mejor plantearse un objetivo un poco menos ambicioso, a lo mejor conservar el 20 o el 30% de estas ecorregiones. Pero bueno, digamos que para la mayor parte de las ecorregiones conservar el 40% es relativamente plausible. Y bueno, hablando de regeneración, yo siempre digo que hay que ver dónde regenerar, ¿no? Ya hay algunos ejercicios a nivel mundial de los hotspots de regeneración que se llaman, en qué áreas se debe de regenerar, pero un aspecto muy importante a la hora de regenerar es cómo hacerlo, cómo es la configuración espacial de esa regeneración. Y con base en los trabajos sobre el tema de fragmentación per se, lo que hemos aprendido es que cuando yo tengo un mayor número de fragmentos, ¿vale? Pero para una misma cantidad de hábitat, los dos paneles del lado derecho e izquierdo tienen la misma cantidad de hábitat. Son dos paisajes, vamos a decir que tienen 30 o 20% de cobertura vegetal, pero en el lado izquierdo tenemos menos parches, solo 2 parches, y en el otro lado tengo un mayor número de parches. Pues la evidencia que tenemos hasta hoy es que en el contexto de un mayor número de fragmentos, a eso se le llama fragmentación per se, yo tengo más biodiversidad que en un sitio con menos hábitat, ¿no? O sea, con menos parches, perdón. Entonces, en ese sentido, sería mejor que esos ejercicios de restauración se llevaran a cabo en un mayor número de fragmentos más pequeños. La evidencia es pues, básicamente irrefutable, por lo menos la que tenemos hasta actualmente. Faric en el 2017 revisó todos los trabajos que había, el 70% de todos los trabajos que ella revisó, el 70% demostraba que la fragmentación per se no tiene ningún efecto sobre la biodiversidad, o sea, en general tiene efectos débiles, ¿no? Hay todo un debate acerca de si la fragmentación es buena o mala. En realidad ni es buena ni es mala. En la mayor parte de los casos no importa. A las especies no les importa en la mayoría de los casos si se enfrentan a un paisaje con muchos fragmentos o con pocos fragmentos. Lo que les importa es cuánto hábitat hay ahí. Eso es lo más importante. Pero digamos que cuando sí les importa a las especies, ella encontró aquí casi 300 estudios de caso. Y entonces de estos 300 estudios de caso donde la fragmentación tenía un efecto significativo, fíjense que el 80% son positivos, son respuestas positivas. Esto es algo que pues, ha causado pues, mucha confusión en la literatura, de hecho ha habido críticas sobre el tema, pero pues, también ha habido respuestas sobre las críticas y espero yo ahora aclarar un poquito más este aspecto, incluso si queda al final alguna duda, puedo resolverlo en las dudas. Los trabajos que tenemos para mamíferos pues no son la excepción. Nosotros hicimos una revisión hace ya un par de años con mi alumna de doctorado Carmen Galán acerca de la respuesta de los primates a la estructura, a los cambios en la estructura del paisaje. Y lo que encontramos es que al analizar las respuestas a la configuración del paisaje, separando los estudios que controlan o no controlan la cantidad de hábitat, ¿vale? Para estudiar el efecto de la fragmentación per se, en el lado entonces superior, en el panel A, la parte superior izquierda,
vemos los estudios que son acerca de la respuesta de la configuración del paisaje, la respuesta de primates, y vemos que la mayor parte de las respuestas son nulas en realidad. O sea, el efecto de la fragmentación suele tener efectos débiles sobre los primates en general. Y cuando son importantes, cuando son significativos, nos vamos al panel C de abajo, en su mayoría son respuestas positivas. Son pocas las respuestas que tenemos aquí porque es el número de trabajos con el que contábamos, pero ya hay un patrón muy parecido al que muestra Farick en su revisión a nivel global. Entonces tenemos prácticamente 80% de los estudios demuestran respuestas nulas, en la mayor parte de los casos la fragmentación no importa, y cuando importa, en su mayoría, en más del 70% de los casos, tiene efectos positivos. En este caso particular, estamos encontrando respuestas positivas de monos aulladores de manto, Alouatta palliata y Alouatta pigra, las dos respondiendo positivamente, o sea, mostrando mayor abundancia o mayor probabilidad de ocupación en paisajes con mayor número de fragmentos. Ahora explicaré por qué puede ser esto debido. Este debate acerca de si la fragmentación es buena o mala nos recuerda mucho, o también está basada en aquel debate más viejo todavía, el famoso debate SLOS. Este es un debate similar, aunque a escala de fragmento, ¿no? Y la propuesta de Jared Diamond de que una reserva grande a single large era mejor para conservar la biodiversidad que several small fragments o patches, fragmentos, fue muy debatida, ¿no? Por Simberloff y por Terborg y por mucha otra gente, ¿no? Que dijo, bueno, este hombre Jared Diamond se le olvidó un concepto básico en ecología que es la diversidad beta, y se nos olvida a veces que diferentes fragmentos pueden tener diferentes condiciones ambientales y por tanto diferentes especies. Entonces esa diversidad beta, cuando la sumas, al final nos da una mayor diversidad gamma que cuando tenemos un solo parche grande, ¿no? Entonces, otra vez la protagonista de estos debates, Lenore Farick, hizo una revisión en 2019 acerca de las evidencias con las que contábamos acerca del debate SLOS. Y de nuevo, pueden ver ahí en azul, bueno, en el lado izquierdo tenemos el número de comparaciones, porque un solo estudio puede comparar, por ejemplo, dos grupos taxonómicos diferentes. Y en el lado de la derecha tenemos los diferentes estudios, ¿no? Y entonces, en ambos casos, a nivel de estudio, a nivel de comparaciones, la mayor parte de las evidencias que tenemos son a favor de several small. O sea que several small, o sea, varios fragmentos pequeños, contienen más especies, más diversidad gamma, que single large, que pocas reservas grandes, que una o pocas reservas grandes. O sea, parece ser que un escenario con muchas reservas pequeñas es más amigable para la biodiversidad, en general, para la mayor parte de las especies, que enfocarnos en pocas reservas grandes. Tampoco es sorprendente que también haya un porcentaje importante de casos en los que single large o several small tienen el mismo número de especies, que está aquí en rojo. Es el caso cuando, como les comentaba, de que la fragmentación per se no tiene mayor importancia. Entonces, es un porcentaje casi de 25% de los estudios o de las comparaciones donde en realidad no tiene mucha importancia la configuración en realidad del hábitat. Y siempre va a haber algunas especies o algunos procesos ecológicos en particular que se van a dar mejor en una reserva grande que en varias reservas pequeñas, ¿no? Que aquí es aproximadamente el 10% de los casos. Por esta razón, nosotros entonces, pensando en un paisaje ideal, un paisaje amigable para la biodiversidad, nosotros proponemos una estrategia mixta. Proponemos que de ese 40%, el 10% sea continuo y el resto, el 30%, sea altamente fragmentado. Entonces, ¿por qué 33:1? Porque es la proporción de estudios a favor de several small o single large, ¿no? Y por eso escogimos esta proporción de 4:1. Pero no quiero, o sea, una cosa que es importante tener en cuenta, que lo más importante es la cantidad de hábitat. Entonces, lo que tenemos que lograr es incrementar la cantidad de hábitat a 40% o más. En realidad la configuración no sería tan importante, pero como estamos viendo que cuando importa tiene respuestas más positivas que negativas, por eso proponemos que en realidad un porcentaje alto de ese hábitat esté en forma de un mayor número de fragmentos más pequeños. ¿Por qué la importancia de estos fragmentos pequeños? Es algo que siempre me preguntan, porque tenemos esa idea, esa concepción en la cabeza de que
pues desde la biografía de islas, ¿no? Y la teoría metapoblacional, que fragmentos más pequeños, pues la probabilidad de extinción es muy grande. Tenemos la idea de que hay efectos de borde, de que los animales son más fáciles de cazar o las plantas son más fáciles de talar, de ser taladas, etcétera. Tenemos esa idea de que pequeño es malo, ¿no? Pero se nos olvida el contexto del paisaje y que las entidades estas que llamamos fragmentos no son entidades cerradas. La biodiversidad se mueve, se está moviendo continuamente y lo que utiliza en realidad es un paisaje como un todo. Entonces, si yo tengo muchos fragmentos en mi paisaje, las especies pueden estar utilizando más de un fragmento y como diferentes fragmentos al tener muchos fragmentos se disminuye la distancia de aislamiento, el movimiento entre un fragmento y otro es mucho más fácil cuando tengo muchos fragmentos, ¿no? Entonces el primer beneficio de tener muchos fragmentos pequeños en el paisaje es que disminuye el aislamiento y por tanto de alguna manera aumenta la conectividad, o sea, facilita el movimiento de las especies en el paisaje. Esto es completamente contraintuitivo porque siempre pensamos que fragmentar el paisaje reduce la conectividad. Ciertamente, comparado con un bosque continuo, un paisaje fragmentado va a estar más reducida la conectividad. Pero cuando nosotros comparamos paisajes fragmentados con diferente número de fragmentos, es ahí donde en realidad tener más fragmentos reduce la distancia y por tanto aumenta la conectividad del paisaje como un todo. Además, diferentes fragmentos pueden contener diferentes recursos. Recordemos que el tipo de suelo puede cambiar, la orografía, hasta el clima puede cambiar. Si la región o el paisaje es suficientemente grande, puede cambiar hasta el clima. Entonces, diferentes fragmentos, tener más fragmentos en el paisaje, nos va a permitir capturar una mayor cantidad de esa heterogeneidad y esto va a permitir entonces la coexistencia de especies, o sea, vamos a reducir la competencia y la exclusión competitiva, y vamos a incrementar la diversidad beta, ¿no? El recambio de especies. Por tanto, podríamos acumular un mayor número de especies cuando tenemos mayor número de fragmentos. Además, muchas presiones antropogénicas, como la tala selectiva, la cacería, que son disturbios crónicos en estos paisajes que están constantemente amenazando la biodiversidad, se va a disminuir estos disturbios si tenemos un mayor número de fragmentos, porque si nos enfocamos en un solo fragmento, imaginemos que solo tenemos una reserva enorme, todos esos disturbios se van a ir sobre de ella, mientras que cuando tenemos muchos fragmentos en el paisaje, esas amenazas se dispersan. Además, se previene la expansión de algunos riesgos como enfermedades o fuegos en un paisaje mucho más fragmentado, por razones obvias. Otro aspecto que pocas veces se considera es que la fragmentación, bueno, tener muchos fragmentos en el paisaje, esto nos puede disminuir la temperatura del paisaje, o sea que refresca el aire en el paisaje. Es algo bastante lógico cuando uno piensa en una ciudad, por ejemplo, y tienes un montón de áreas verdes en esa ciudad, ¿no? Siempre se ha propuesto, de hecho, en ecología urbana se maneja bastante ese tipo de detalles, cómo mejorar la calidad del aire de la ciudad, teniendo más áreas verdes. Bueno, pues cuando tengo muchas más áreas verdes en mi paisaje, pasa lo mismo. Tenemos un clima mucho más amigable, lo cual también va a reducir los temidos efectos de borde, ¿no? Los efectos de borde, los cambios bióticos y abióticos que ocurren en los bordes de los fragmentos. Entonces, ese es un efecto, digamos, de todo el paisaje a escala local. A escala de cada fragmento tendríamos menos efectos de borde. Y finalmente también es importante mencionar que cuando yo tengo un mayor número de fragmentos, también puedo reducir la probabilidad de que, o sea, puedo aumentar, perdón, la probabilidad de que estos fragmentos tengan cuerpos de agua importantes, sean nacimientos o sean ríos o riachuelos, ¿no? Muchos de estos fragmentos que quedan en el paisaje, de hecho, a menudo son corredores riparios. Por tanto, si yo tengo un mayor número de fragmentos en el paisaje, tengo mayor probabilidad de que esos fragmentos estén protegiendo cuerpos de agua. Y finalmente el último paso, y no menos importante, creo que es de hecho crítico este paso, nada más que no lo colocaría nunca por delante de detener la deforestación. Insisto, creo que detener la deforestación es prioritarísimo por las tendencias que estamos observando hoy en día. Pero este paso también es fundamental, incrementar la calidad de la matriz. ¿Por qué es importante mejorar la calidad de la matriz? Pues porque la matriz, que me refiero con la matriz a todo lo que está fuera de los fragmentos de hábitat, todas esas tierras antropogénicas tienen un impacto en lo que pasa dentro de los fragmentos, pero esos impactos van a ser mayores cuando la matriz es más contrastante con el hábitat original. En este ejemplo que muestro aquí tenemos bosque y fuera de la matriz vamos a pensar que es un pastizal. ¿Qué ocurre en un contexto tan contrastante?
Pues que la temperatura va a ser enorme, va a ser muy caliente en la matriz. Y esa temperatura enorme va a hacer que el aire caliente suba, va a crear un área de bajas presiones en la parte de abajo, lo cual va a chupar, digamos, el aire frío del fragmento, lo va a sacar del fragmento y también la humedad del fragmento y va a desecar el borde. El borde se va a secar, eso ya se sabe que puede causar la mortalidad de plantas, promover la proliferación de algunas otras especies ganadoras en estos paisajes, como muchas lianas, en fin, y causar cambios bruscos a nivel de toda la comunidad. También se ha visto ejemplos de efectos de borde en mamíferos, por ejemplo, también, ¿no? Las matrices más contrastantes, o sea, más, digamos, abiertas, en el caso de que estemos trabajando con un ecosistema como un bosque, también van a determinar la conectividad del paisaje. Pensemos, por ejemplo, en mamíferos arbóreos como los primates, que se mueven, necesitan el dosel para moverse, en una matriz sin árboles no se van a poder mover, o van a moverse de manera muy difícil, o van a aumentar su riesgo porque van a tener que caminar, que no es un modo de locomoción natural para ellos, y entonces van a tener que estar caminando, lo que va a incrementar los riesgos de mortalidad en la matriz, ¿no? También en la matriz, cuando está arbolada, estos animales pueden obtener muchos recursos. Y hay muchísima información sobre este tema, ¿no? Entonces necesitamos incrementar la calidad de la matriz. ¿Cómo incrementamos la calidad de la matriz? Pues es súper sencillo, tenemos muchísimas evidencias ahora mismo en la literatura. Por ejemplo, sabemos que las matrices arboladas son más amigables con la biodiversidad. Creo que casi cualquier biólogo sabe esto, ¿no? Ejemplos clásicos como el café, el cacao, ahora también el cultivo de cardamomo y muchas plantas ornamentales. Son plantas que crecen bajo la sombra de especies a menudo nativas y son el hábitat de muchas especies. Hay especies de animales que utilizan estos agroecosistemas, de hecho, como hábitat directamente, otras lo utilizan solamente como hábitat temporal o suplementario, pero en general tienen mucha más biodiversidad que cualquier otro sistema de monocultivo intensivo. Eso es altamente conocido, permite el movimiento de las especies, etc. El otro tipo de elementos que son claves para incrementar la calidad de la matriz son los corredores. Hablo, por ejemplo, de las cercas vivas, o los pequeños riachuelos que protegen cuerpos de agua y que son elementos lineales en el paisaje, incrementan la conectividad, por supuesto, o sea, facilitan el movimiento de las especies en todo el paisaje, pero además proveen un montón de recursos a los animales que allá habitan, en particular a los mamíferos, tienen un papel muy importante. También proveen un montón de beneficios a los humanos, por ejemplo, evitan la erosión del suelo, evitan que el viento dañe también los cultivos. Hay muchos trabajos también sobre el tema de la polinización, la cercanía de estos corredores favorece, acelera la polinización de cultivos, etc., ¿no? Tiene muchos beneficios también para nosotros mismos. Yo de hecho siempre digo que no entiendo por qué no se va esto, se promueve, digamos, algún tipo de legislación que invite a la gente a evitar o a lo mejor algún pago por servicios por crear este tipo de corredores en los linderos, en las mensuras de los diferentes terrenos. Por último, otro elemento básico del paisaje, de la matriz en particular, que puede ayudar a mejorar la calidad de la matriz, son los árboles aislados. Hay muchísima literatura acerca del papel de estos árboles en el mantenimiento de la diversidad, en reducir la distancia de aislamiento entre los fragmentos, o sea, funcionando como steep stones, que le llaman puntos de descanso, son lugar de anidación de un montón de especies de aves, en fin, son el hábitat de muchas especies de artrópodos, incluso epífitas, plantas epífitas, o sea, no solamente son el hábitat de muchas especies, sino que proveen recursos suplementarios para muchas otras. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, les traje aquí trabajos que hemos hecho con monos. En este trabajo, en la región de los Tuzlas, encontramos que los monos aulladores, en fragmentos muy pequeños, cuando su dieta es de muy baja calidad, está enfocada principalmente en hojas, estos animales salen más frecuentemente para suplementar su dieta con frutos que están presentes en la matriz. En particular utilizaron frutos de árboles que estaban aislados en la matriz, de ficus, y también árboles de ficus que se encontraban en cercas vivas. Entonces, pues otra vez estos elementos, las cercas vivas y los árboles aislados, permitieron mejorar la calidad de la vida de estos animales, permitiéndoles entonces vivir en fragmentos muy pequeños, que de otra manera, sin esos elementos en la matriz,
podría ser más difícil su supervivencia, ¿no? Esto no se limita solamente a especies mayormente folívoras o más generalistas como los monos aulladores, sino también a especies mucho más especializadas como los monos araña. Tenemos muchos ejemplos de monos araña alimentándose de cultivos. En estas dos fotos les muestro fotos de laboratorio de monos comiendo mango y comiendo mamey en cultivos de gente, ¿no? Y en una revisión que hicimos a nivel global encontramos también evidencias pues para más de 170 especies de primates alimentándose de diferentes tipos de cultivos, ¿no? Si no mal recuerdo, eran como 80, aquí está, en este gráfico pueden ver en el panel número C, el número de especies por el tipo de elemento. Tenemos 80 especies de monos alimentándose de bosques secundarios, hasta 50, 40, 50 especies de monos alimentándose de corredores, o sea, de cercas vivas y otros elementos lineares. Plantaciones de árboles, TPS tree plantations, son plantaciones de árboles, hasta 50 especies de monos alimentándose de plantaciones de árboles, áreas abiertas, también open areas y hasta asentamientos humanos, casi 30 o 35 especies de monos alimentándose en asentamientos humanos. O sea, los primates en particular son bastante flexibles en su mayoría y son capaces de utilizar este tipo de recursos suplementarios en la matriz. Por tanto, mejorar o incrementar la cobertura arbórea en la matriz puede ser muy beneficioso para ellos. De hecho, estos elementos no son solamente utilizados de paso, como uno esperaría, a lo mejor solamente para incrementar la conectividad. Esto sí es verdad, ocurre para los corredores, como vemos aquí. Los corredores son principalmente utilizados para viajar, ¿no? Como es de esperar. Pero el resto de elementos, los bosques secundarios, las plantaciones de árboles, las áreas abiertas o los asentamientos humanos, son principalmente usados, como ven en azul oscuro, para forrajear, para alimentarse, ¿no? Y en otro porcentaje bastante importante, la parte de abajo dice todas las actividades, o sea que en muchas ocasiones incluso los asentamientos humanos pueden ser utilizados como hábitat temporal por estas especies. Entonces es importante trabajar mucho cuando queremos pensar en un paisaje amigable en cómo mejorar la calidad de la matriz. Y esto no solamente se limita también a primates. Esta revisión que salió también el año pasado con carnívoros, otra vez demuestra lo mismo, una gran diversidad de familias de carnívoros y especies. Fíjense el número de especies, hasta 10 especies por familia, utilizando sistemas agroforestales, plantaciones de árboles, y campos de cultivo perenne, ¿no? Obviamente los campos de cultivos anuales, como el maíz, bueno, pues como es la milpa, como puede ser la caña de azúcar y otro tipo de cultivos, son menos utilizados por los carnívoros. Por tanto, bueno, juntando toda esta información, esto era la evidencia que les comentaba al inicio que yo me encontré, que era, pues era muy clara en mi cabeza y que había que entonces sintetizar todo esto para plantear un paisaje ideal. Pues este es así más o menos como se vería un paisaje ideal para los mamíferos, para la biodiversidad en general y para nosotros los humanos. Parece difícil creer que ahí hay 40% de hábitat, pero hay 40% de hábitat. Lo que pasa es que cuando uno lo distribuye a lo largo de todo el paisaje, parece que hay más de lo que hay, pero hay 40. En ese paisaje que veis ahí, 60%, o sea, la mayor parte de la tierra está dedicada a uso humano, ¿no? Incluye todos los usos. Ahí colocamos en gris, pueden ver áreas de agricultura intensiva, que obviamente ocupan, por razones obvias que ya he hablado, ocupa una proporción minoritaria del paisaje, tiene asentamientos humanos ahí en un rosita, pero son asentamientos humanos. Quisimos dibujarlos un poco más amigables, con áreas verdes en su interior y árboles aislados. Ven que tienen puntos alrededor, tiene puntos todo el paisaje, esos puntos son árboles aislados. Y entonces, algo que no se ve también en la imagen, pero que quisimos destacar, es que debemos limitar los terrenos, todos los terrenos deben ser limitados con cercas vivas para aumentar la conectividad del paisaje, y que podemos tener pastizales, áreas abiertas y annual crops en blanco, pero estos pues podemos aumentar su calidad simplemente dejando árboles aislados, algunos parches inmersos en estos grandes pastizales, y obviamente no tienen que ocupar la mayoría. La mayoría de la matriz pues es una matriz más amigable, pensando en agroforestería, etc. Entonces,
Resumiendo, es un paisaje con más de 40% de cobertura forestal, donde tenemos una reserva grande aquí, lo hemos dibujado al centro, podría estar en un lateral, pero digamos para tener mayor control, digamos, de la reserva, pues podemos centrar el paisaje en el centro de esta gran reserva, y alrededor tenemos 30% de hábitat en muchos fragmentos, ¿no? Y la matriz, como les digo, es muy heterogénea, con muchos elementos arbolados. Un paisaje como este, yo siempre digo que no es solamente bueno para las especies, también es bueno para nosotros. Hay muchísimos trabajos que demuestran que la provisión de servicios ecosistémicos es mayor, es máxima en paisajes con un grado de perturbación intermedio, ¿no? Entonces, este paisaje que estamos planteando aquí es un paisaje que nos va a proveer una gran cantidad de servicios ecosistémicos a nosotros mismos. Por tanto, va a ser un paisaje beneficioso también para nosotros mismos. Y siempre me gusta terminar aclarando que nosotros no queremos proponer la conversión de las últimas áreas continuas en este tipo de paisaje. Eso está completamente, digamos, prohibido dentro de nuestra propuesta. Nuestra primera propuesta es detener la deforestación, por tanto nunca propondríamos cambiar el estado de los bosques continuos que todavía tenemos, ¿no? Nuestra propuesta más bien es una propuesta de cómo guiar las estrategias de restauración. Entonces imaginemos que tenemos un paisaje como este en la parte inferior izquierda, que tiene 20% de cobertura vegetal, que tiene una matriz bastante homogénea en blanco, tiene 2 o 3 tipos de coberturas en la matriz, y queremos mejorar la calidad de este paisaje. Bueno, una estrategia podría ser incrementar la cantidad de cobertura, el paso número 1 que yo les he, el 1 y el 2 que les he comentado. Entonces podríamos ir a conservar el 40% aumentando el tamaño del fragmento más grande. Esto va a tener beneficios obviamente para la biodiversidad. Sin embargo, creemos que los resultados de conservación van a ser mucho mayores, mucho mejores, mucho más efectivos si combinamos esos ejercicios de restauración, haciendo que esa restauración ocupe todo el paisaje, ocurra en todo el paisaje de manera dispersa y vaya combinada con un mejoramiento de la calidad de la matriz. Y es todo lo que tenía que contarles por ahora. Espero haber sido claro, y cualquier duda, por favor, no duden en comentarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Ahora daremos paso a las preguntas, pero antes quisiera solo comentar a todos los que nos están observando que después de las preguntas les pedimos que se queden porque tenemos una sorpresa de la MAC para ustedes. Disculpa, Cristina, se me olvidó preguntar. Sí. ¿Dejo de compartir pantalla o...? Sí, mejor. Vale. Sí, mejor, Víctor, sí, gracias. Perfecto. Bueno, ya tenemos preguntas por aquí y seguramente irán llegando algunas otras. La primera pregunta es, ¿cómo se comporta la diversidad funcional y la filogenética frente a la fragmentación comparado con la diversidad taxonómica? Pues buena pregunta. La verdad, hay pocos estudios todavía que evalúen la respuesta a nivel funcional y filogenética a la fragmentación. Yo podría anticipar que va a tener una respuesta débil, porque si la diversidad taxonómica no responde, difícilmente vamos a ver una respuesta a nivel funcional. O sea, si no disminuye el número total de especies, no tendríamos por qué esperar que disminuyera la diversidad funcional o filogenética, ¿no? Pero hay pocos estudios así como para dar una respuesta más contundente a esto. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿el aumento de biodiversidad en zonas con muchos fragmentos es solo sobre especies generalistas, es decir, aquellas que tienen mayor tolerancia a ambientes antrópicos, o este aumento también aplica para especies que son más especialistas y que requieren grandes áreas de hábitat? Sí, es que como comentaba, creo que ahí está la clave de la gran confusión. De hecho, se relaciona un poco con la pregunta anterior. Yo sé que ambas preguntas van por el lado, están preocupadas por quiénes son las especies que se van a quedar ahí. A nivel funcional, filogenético, ¿va a ser un pequeño grupo filogenéticamente conservado de especies con atributos generalistas, como, no sé, especies con hábitos alimenticios más generalistas, o todos pueden persistir ahí? La verdad, la evidencia que tenemos hasta ahora es que todos pueden persistir ahí. Los grandes mamíferos, por ejemplo, ya que estamos en un congreso de mastozoología, todos sabemos que la principal amenaza de esos mamíferos grandes es la cacería.
o es el conflicto con el humano, pienso yo, porque hay un montón de trabajos, Ana Benítez López y muchas otras personas, también brasileños, están demostrando esto, o sea, el concepto de empty forest, ¿qué es lo que le ha pasado? O sea, no es la pérdida de hábitat, es la cacería lo que está provocando la desaparición, la sobrecacería. Entonces, estas especies, si no las cazáramos, se pasearían para arriba y para abajo fácilmente entre fragmentos, obviamente causarían daños en cultivos y otro tipo de problemas, pero no es la fragmentación, no es la división del hábitat en fragmentos lo que está llevando a su muerte. Es la pérdida de hábitat, como he comentado antes, claro que si reducimos la cantidad de hábitat, tenemos menos recursos, porque, por ejemplo, los carnívoros tienen menos que comer, ¿no? Menos herbívoros que comer, y la cacería. Esas dos combinadas para mí son las principales causas. De hecho, estuve tentado a poner en la presentación el tema de la cacería, lo que pasa que es un tema que yo no he trabajado tanto, pero es el tema al que me quiero saltar yo ahora, porque estoy ahora en Yucatán y justamente es un problema serio aquí en Yucatán, el tema de la cacería, y yo creo que es otro de los pasos para el caso particular de los mamíferos que tenemos que tener. Entonces, la pregunta que me parece fundamental, no hay por qué pensar que vamos a quedarnos, o sea, siempre y cuando podamos evitar la cacería, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de las especies van a poder persistir. No hay atributo funcional por decir tamaño grande, carnívoro, no carnívoro, o no se me ocurre actualmente un atributo funcional que diga va a ser un perdedor. Yo sé que uno piensa, el área de actividad es un atributo para que lo va a hacer perdedor. Y entonces, si pierdo hábitat, voy a perder esas especies, ¿no? Es cierto, o sea, una especie con necesidades de hábitat mayores, la variedad de ese estilo son muy ágiles, se puede mover fácilmente. En realidad, si el hábitat está fragmentado, a él lo que le va a importar es configurado en el paisaje, porque esas especies que tienen requerimientos de hábitat mayores suelen ser también bastante ágiles, y entonces se pueden mover fácilmente. Entonces, si tienes un 50%, a él no le va a importar, él va a ir a ese 50%, lo va a utilizar. Obviamente va a tener, cuanto más fragmentado, y ahí vendrá a lo mejor la pregunta de alguna otra persona, el problema, digamos, que tiene nuestra propuesta, que no es un problema como tal, es que al tener el hábitat más fragmentado, las especies tienen que cruzar con mayor frecuencia la matriz. Tienen que hacer uso de esas áreas antropogénicas. Ese es el gran problema. Entonces, en el área de actividad de esa especie va a tener que entrar en riesgo con lo que le pase en la matriz. Y entonces ahí es donde vamos a tener que hacer labores de educación, de concientización, incluso podemos aprovecharlo para el ecoturismo, porque claro, si ahora las especies se van a estar cruzando por todos lados, podemos aprovecharlo desde el punto de vista para obtener ese tipo de recursos desde el turismo, pues para evitar su colapso, porque en realidad sí es verdad que la propuesta lo que más preocupa es que al tener el hábitat en muchos fragmentos voy a obligar a las especies a moverse más en la matriz y eso podría provocar mayor mortalidad por atropellos, por cacería, ¿no? Depredación por perros, este tipo de problemáticas, ¿no? Enfermedades. Entonces, pues habrá que trabajar entonces en cómo mejorar, por eso es una acción combinada, ¿no? En realidad lo que proponemos aquí no es, muchos fragmentos y ya, y no importa la matriz, no, es una acción combinada de vamos a tener mucho hábitat, ¿no? 40% es bastante, es por ejemplo lo que queda en la lacandona, entonces ahí tenemos la lacandona como ejemplo, tienen la mayor parte de su fauna intacta, no importa, está bastante fragmentada y vayan a la lacandona, van a ver que la mayor parte de los animales están ahí, excepto los que han sido sobrecazados, o sea, no sé, el pecaní de labios blancos difícilmente lo encontramos ya, solamente en la parte continua, pero no porque no pueda cruzar para allá. Yo creo, bueno, eso es una hipótesis que yo tengo, a ver, no tengo datos para demostrarlo, pero yo creo que es porque la gente, por la presión de cacería tan grande que ha tenido esa especie. Pero bueno, no soy especialista en el grupo y a lo mejor estoy metiendo la pata, pero vamos, yo tengo esa idea en la cabeza de que en realidad es la combinación de la cacería con esta pérdida de hábitat y fragmentación la que está llevando a los bosques vacíos que vemos hoy en día. Gracias, Víctor. Otra pregunta es, ¿el umbral de extinción por pérdida de hábitat solo está enfocado a selvas o también aplica para otros ecosistemas?
Para muchos ecosistemas, sí, sí, para diferentes ecosistemas. El tema de umbral de extinción no depende del bosque para nada. Es una idea de que dependiendo de la especie van a tener unos requerimientos de hábitat y esa especie tiene unos mínimos requerimientos de hábitat y entonces ¿cuánto es el hábitat mínimo requerido? ¿No? Realmente aplicaría a cualquier ecosistema, llámese matorrales, desierto, lo que busquen, sí. Y de hecho las revisiones que existen analizan todo tipo de ecosistemas. Las revisiones que existen hasta ahora incluyen varios tipos de trabajos. Gracias. Fernando González García te manda saludos, te dice muchas gracias al doctor Arroyo por su estupenda y didáctica charla. Va la primera pregunta, dice, si el paso 1 y el 2 no funcionan y que me sospecho que no funcionarán, ¿qué se espera del 3 y 4? ¿Cuál es el destino geográfico de la altísima producción de carne y lácteos? Bueno, pregunta 3, pero bueno, que si no funciona el 1 y el 2, funcionarán el 3 y el 4. Y luego dice, ¿cuál es el destino geográfico de la altísima producción de carne y lácteos? ¿Será hacia el norte global? Ay, amigo, pues un saludo desde aquí también, desde Yucatán ahora. Ay, no quiero decirlo, pero pues yo también comparto esa opinión, ¿no? De que lo veo difícil que la tendencia vaya a funcionar, o sea, que vaya a haber que se vaya a detener la deforestación, parece difícil viendo las cifras que les he mostrado. Parece difícil. Como parece difícil que cambiemos los combustibles fósiles por la energía del sol. O sea, todo parece que va a pasar, pero lentamente. Yo creo que sí se va a detener. En algún momento va a haber una detención de la deforestación, cuando deforestar sea más caro que lo que producimos. Y se va a detener y como ya ha pasado en muchos ecosistemas, a veces se detiene en algunas regiones, como pasó en los Tuzlas, cuando ya las tierras que quedan pues son muy difíciles de ser trabajadas, ¿no? Pero efectivamente todavía hay mucha tierra bastante óptima para la agricultura y desafortunadamente vamos a seguir utilizándola posiblemente. Entonces, las opciones 3 y 4, o sea, mejorar la calidad de la matriz, o sea, para mí eso yo creo que es una de las cosas que es más prometedora, pero que va a requerir de nosotros también. ¿Por qué? Porque las grandes compañías, las grandes corporaciones que producen alimentos, que son las que tienen más dinero y que están comprando las tierras a nivel mundial, se van más por el lado del monocultivo. No se contempla tanto eso porque es más barato producirlo, ¿no? Entonces, y más fácil hacerlo a lo grande, mecanizado a lo grande, ¿no? Entonces, creo que va a depender de nosotros mucho, va a depender de que nosotros empecemos a demandar otro tipo de productos. O sea, ya está habiendo un movimiento, gracias a Dios, un movimiento hacia el vegetarianismo, que en muchos todavía les da escalofríos y alergia, pero pues me parece una labor una actitud muy buena, muy noble, muy pro los demás, muy, como se dice, en fin, se me van las palabras ahora mismo, pero muy bueno, muy positivo, y más hacia el mundo orgánico. En Europa ya se está moviendo mucho eso, en América también, y son cosas muy interesantes. Luego hay movimientos dentro de la permacultura que le llaman también hacia el cultivo de alimentos de manera mucho más amigable con el medio ambiente, y entonces uno está viendo todo ese tipo de cosas que tienen que ver más con la matriz, que yo creo que sí es factible, o sea, que vaya a mejorar. Entonces, yo creo, o sea, yo quisiera ser más optimista, si te digo la verdad, si os digo la verdad, pero lo veo difícil, como Antonio lo veo realmente difícil. Yo veo que las tendencias, o sea, no quiero ser pesimista, pero por eso es una pregunta que me ha dejado así, pero también yo soy muy honesto, no podría mentir. Yo sinceramente veo las cosas difíciles, ¿no? Cuando uno ve los patrones de qué pasa no solamente en la Tierra, lo que está pasando en el mar y todo eso, ¿cómo puede ser un optimista? No sé, cuando veo gente que es optimista digo, dame razones para ser optimista, datos, ¿no? Tenemos datos, tenemos movimientos, cosas, ¿no? Yo no voy a descansar, si os digo la verdad, hasta que pues, me muera en lo que creo que, haciendo para lo que nací, que es esto, la conservación biológica. No voy a descansar, me encanta lo que hago, aunque al final esto no sirva para nada. Pues, me moriré estando muy tranquilo con lo que hice. Pero es difícil pensar que va a funcionar con uno de esos pasos solamente. Es difícil. O con dos.
Yo creo que tenemos que hacer un poquito de todo. No sé. Gracias. Jessy Jiménez Martínez te pregunta, ¿qué especies de árboles sugiere para corredores ganaderos? Para corredores ganaderos. Bueno, pues no soy botánico, pero sí he escuchado que hay especies que son forrajeras, muy buenas forrajeras. Entonces pensaría en especies que sean forrajeras, que sirvan para el ganado. Te digo, no sé lo que come muy bien la vaca, pero sé que existen especies que sirven para esto. Y si eso es lo que nos interesa, como mejorar, digamos, la crianza del ganado, la engorda o lo que sea. Pensaría, de eso debe haber mucha literatura, pero yo no la conozco, o sea, no la sigo como tal, especie por especie. Ahora bien, sabemos que para que sean rápidas y efectivas las cercas vivas, tienen que ser realizadas usando especies que crezcan relativamente rápido. En los Tuslas se utiliza mucho la bursera porque es una planta fácil, que le cortas una rama, la pegas en el suelo y pega. No necesitas realmente usar la semilla o cosas así, ¿no? Entonces rápidamente agarras un árbol, lo divides en 3 pedazos grandes y ya tienes una cerca viva. Entonces eso puede ayudar, pues, para tener una primera cerca y sobre esa cerca a lo mejor empezar a plantar otras especies que a lo mejor sean de crecimiento un poco más lento. Aquí en la península veo que están utilizando mucho cedro, pero creo que el cedro lo utilizan más que nada pensando en el futuro, para luego utilizarlo, que tampoco lo veo mal, es otra buena estrategia. O sea, uno puede pensar en que la cerca viva puede ser una cerca viva con especies buenas para el ganado, pero que a lo mejor sean especies también que atraiga, o sea, que traiga dinero en el futuro, como especies maderables, como el cedro, y así. Gracias. La siguiente es un poquito larga, con un preámbulo. Dice, Venga. los grandes depredadores son especies clave en los ecosistemas y son reconocidos por ejercer una fuerza evolutiva sobre las especies de menor nivel y por ser agentes que modulan la diversidad de especies. Por lo que la desaparición de estos grandes depredadores en el mediano tiempo puede tener consecuencias desfavorables para la diversidad de especies. La pregunta es, retomando el análisis S-Loss, o sea, supongo que Es los. es los, y lo nuevo importado por Faring, fragmentos más pequeños, mayor diversidad, se tomó en cuenta el nivel trófico de las especies. Esto es porque porque me parece que no se consideraron a los grandes depredadores que usualmente necesitan áreas extensas y continuas. ¿Crees que debemos incluir algún tipo de ponderación en el futuro, en los futuros análisis de biodiversidad en donde se consideren los niveles tróficos? Sí, mira, en el trabajo de Eleanor Faring, donde revisa las evidencias sobre el tema de fragmentación, ella divide, si no mal recuerdo, por tamaño, no me acuerdo ahora mismo, ella hace varias divisiones, creo que una tiene que ver con el grado de amenaza. Entonces, especies que están amenazadas contra especies que no están amenazadas, ¿no? Sabemos que muchos depredadores son amenazados, ¿no? Entonces, por lo menos a nivel nacional y así. Entonces, posiblemente, y ella no encuentra patrones diferentes comparando amenazados contra no amenazados. Como comentaba yo antes, realmente no hay evidencia hasta ahora de que los depredadores tope sean más amenazados por la fragmentación per se, o sea, por tener un mayor número de fragmentos que los herbívoros. No conozco ninguna evidencia al respecto. Si el autor de esta pregunta conoce algún trabajo, lo puede comentar después. Pero como les comentaba al principio, y creo que ahí le respondí de alguna manera la pregunta, creo que estas especies que tienen grandes áreas de actividad son muy ágiles, se mueven muy bien en el territorio y a ellas no les importa tanto tener que caminar unos pocos metros o algún kilómetro para ir de un fragmento a otro. O sea, ellas tienen esa capacidad de movimiento sin ningún problema. El problema va a ser que estas especies van a tener que cruzar más matrices en paisajes más fragmentados. Eso es sin duda una realidad. Y entonces ahora sí que si no acompañamos esta estrategia con labores de educación o algo así, o compensación de daño, por ejemplo, que se hace en algunos países para compensar el ataque a ganado, cosas así, pues difícilmente van a sobrevivir porque van a ser matados. No por el tema de la fragmentación, ojo, no tiene que ver con que el hábitat esté o no dividido en fragmentitos. Es un problema más bien de que la gente lo caza, ¿no?
Entonces no tiene que ver con la configuración per se en sí del hábitat. Y sí, estoy de acuerdo en que en realidad, pero no hay trabajos que yo conozca sobre estos efectos en cascada. Hay trabajos a escala local, trabajos clásicos como el de John Terborg en la isla de Gurú, allá, o Guri en Venezuela, donde demuestra que la desaparición de los grandes depredadores, del jaguar en particular, tiene una serie de cascadas, efectos en cascada sobre los herbívoros y por tanto de la regeneración de plantas y así. Ese tipo de ejemplos en cascada no los conozco yo aquí, ahora mismo no se me ocurre. O sea, nosotros hemos trabajado pero con plantas, no con mamíferos, demostrando el efecto indirecto de la fragmentación sobre las plantas, un efecto de hecho positivo, porque previene la expansión de una palma muy agresiva en los tuslas, por ejemplo. Entonces, esta palma que no se puede dispersar muy bien, en un paisaje muy fragmentado, pues entonces desaparece esta palma y entonces el sotobosque, que es negativamente afectado por esta palma, se llama Astrocaria mexicana, es mucho más diverso en paisajes más fragmentados. Entonces es un efecto positivo de la fragmentación, pero no tiene nada que ver con lo que comenta el autor de esta pregunta, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo, no tenemos evidencia de que les vaya a ir mal a los depredadores siempre y cuando se controle la cacería. O sea, entonces volvemos otra vez a ese punto que creo que es crítico para los depredadores, y en general los mamíferos grandes. Gracias. La doctora Silvia Hernández te felicita, dice felicidades por esta excelente y muy clara conferencia. Muchas gracias. Y ella vive en Yucatán, entonces nos dice, en Yucatán la cacería descontrolada es un gran problema, ¿no? Y otro comentario también de ella dice que es muy difícil la tendencia hacia la alimentación con vegetales mientras se tenga la dominación alimentaria de otros países y la producción agrícola no sea diversa. Pues eran comentarios. Era un comentario, le agradezco el comentario, gracias Silvia, de verdad. Sí, lo presencio todos los días aquí. Estoy de hecho registrando el número de disparos que escucho, porque bueno, compré un área para hacer un área natural protegida, compré un área con la colaboración de varios colegas y ahora vivo aquí en un fragmento de bosque subcaducifolio aquí en Yucatán y escucho todos los días los disparos, desafortunadamente. Todos los días. No, espero que no sea aquí, la verdad uno nunca sabe de dónde vienen los disparos, pero los escucho y los estoy registrando y es un problema serio. Pero en realidad todo eso que estábamos comentando ahí sobre el tema del cambio de uso de suelo y la alimentación y todo eso, no es la cacería de la gente, o sea, no es esa alimentación de la gente de aquí de Yucatán, o bueno, por lo menos de los pueblitos con los que yo comparto este lugar, porque la gente aquí come principalmente vegetales, tortillas, arroz, frijoles, huevos si acaso y así, ¿no? Realmente la carne no es de diario, es más bien un problema de la demanda en las grandes ciudades, yo creo, que es de donde viene la demanda esta gigantesca, desmesurada por carne baratísima, ¿no? El McDonald's, Burger King y tantas, el Carl's Jr. y tantas hamburgueserías que hay en el mundo que están pues, demandando un montón de alimento así, ¿no? Pero bueno, sí. Perdón, aquí va a ser un paréntesis mío. No sé si ya conozcas estos trabajos precisamente de registro de disparos de cacería con unos mini detectores que producían Open Access en Southampton, pero si no, te comparto esos artículos porque teniendo la facilidad de instalar estos aparatos se pueden ir grabando los sonidos de las armas y así lo han hecho, ¿no? Sí. Y finalmente tengo una pregunta, dice, bueno, Javier Sosa Escalante, dice, actualmente la MAC está desarrollando un proyecto sobre el aprovechamiento, tráfico y comercio ilegal del jaguar, en donde la cacería es uno de los principales problemas. Estas actividades, como las conferencias, permiten generar vínculos de colaboración. Ojalá se pueda buscar puntos de colaboración dentro de esta línea estratégica que se desarrolla en la península de Yucatán y México. Solo es un comentario, pero... Sí, pero igual, por favor, contactarme, me va a interesar muchísimo ese tema. Es que como lo vivo, una cosa es verlo en las ciudades o leerlo en los papers, pero cuando tú lo ves aquí diario, cuando lo veo, cuando voy caminando por aquí, el otro día le di ride porque te tienes que llevar bien con la gente, ¿no? Y el otro día le di ride a un señor que venía cargando un venado en la espalda y te parte el corazón.
el tipo con la espalda sangrando así, el venado en la espalda, pues ni modo. Y no es cacería de subsistencia, es para vender, porque luego ya pregunto a la gente y digo, pero ¿y entonces qué? ¿De esto para cuánto? ¿Para el repartes la familia? No, venden a 250 pesos el kilo. Ya me han dado la cifra. Entonces van y lo venden, 250 pesos el kilo. Entonces para venta. Y guacamaylitas, loritos pequeñitos con la bicicleta, los que se suben a los árboles. Ese es el problema, es una extracción impresionante. Y Fernando González termina diciendo justo lo que, el paréntesis que abrí, dice, utiliza sistemas autónomos de grabación, sensores acústicos en tu propiedad. Así tendrás el patrón de actividad de cazadores, por ejemplo, a través de las grabaciones, que eran los audio Sí. mods que yo te decía. Audio mods, sí. Son... No, lo tengo ya contempladísimo, los audio mods. Creo que ese es el próximo paso tecnológico aquí. Sí, ahora voy a instalar 40 cámaras trampa, pues porque aquí donde estamos todavía no se ha hecho nada, entonces vamos a empezar por ahí y de ahí pues pasarnos al tema de los audio mods sería muy interesante. Y bueno, estamos abiertos a colaborar si alguien quiere venir, como te decía a ti, Cris, con unas redes o alguna cosa. Vamos a empezar de cero aquí en la reserva y a levantar, pues a ver lo que hay. Perfecto, pues muchísimas gracias, Víctor. Ya no hay más preguntas. Pues yo te agradezco enormemente la plática, la charla muy interesante y las respuestas tan precisas que nos has dado para mí y a todas las personas que nos han visto. Yo le voy a pasar la voz a Enrique, que va a dar un pequeño cierre, y luego le va a dar la voz a Zaira para la sorpresa Mac. Sí, gracias, Cris. Gracias, Vic. Realmente tu plática nos hace reflexionar y yo sí quisiera que abundaras un poco en el esfuerzo individual, bueno, individual, yo sé que no nada más eres tú, pero que platiques a las personas que nos están viendo y que nos van a ver porque esta plática se graba y hay mucha gente que la va a ver. Eh, ¿Cuáles son los esfuerzos que estás haciendo tú? Lo comento porque además de la nivel académico, la calidad académica de Víctor, es una persona sumamente congruente y nos dijo hace rato, bueno, yo ya sé para qué nací y yo me voy a morir pues luchando por lo que nací, que es la conservación, pero no es una pose eso. O sea, Víctor está haciendo cosas muy importantes que yo sí creo que es necesario que se conozcan. Entonces, Víctor, por favor, cuéntanos qué es lo que está pasando. Nos has dicho algunas cositas ahorita, pero cuéntanos bien, por favor. ¿Cómo te surgió esta idea? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Radicas allá? O sea, tú Sí, eres de España, estudiaste en el INECOL, pues, trabajas en la ENES, pero ya está tu cambio bueno, trabajas en el IES, es, en ya verás. Morelia, y ya está tu cambio en la ENES, pero vives en medio de la selva. Ya, Cuéntanos, por favor, esto es muy pues interesante. muy interesante, ¿no? Mira, yo la verdad, yo siempre he dicho que tengo la suerte de haber sido tocado con la varita de la vocación. O sea, yo tuve muy claro que quería ser biólogo y que me quería dedicar a la conservación. Eso es una suerte porque mucha gente se la pasa por ahí deambulando sin saber qué hacer y de repente cae aquí de suerte. Entonces, tuve esa suerte y desde siempre he querido hacer algo para la conservación. Los que me conocen del INECOL, pues yo era medio rebelde, yo nunca me imaginé escribiendo artículos, porque era de los científicos, bueno, era de los estudiantes que creían que la ciencia no servía para nada. Después me di cuenta que sí servía y que me gustaba y que además yo servía para hacer ciencia y que me encantaba, ¿no? Descubrir. Y ya me puse a hacer ciencia, pero siempre con una idea de ganar credibilidad, porque parece que si escribes muchos papers la gente te toma más en cuenta, o eso es lo que yo veía a mi alrededor, decía, bueno, la gente famosa le toma más en cuenta, con una idea de hacer algo más importante. En los últimos años, te diré ya hace un rato, que yo veía investigadores que vivían en la selva con no voy a decir envidia, con mucha admiración, vamos a decir, con admiración. Decía, yo quisiera vivir así, la verdad. Y entonces empecé a pensar en mi cabeza la idea de hacer una ONG para comprar tierras, porque me preguntaba un amigo en Brasil, Orione, oye, pero ¿cuál sería la cosa más importante que puedes hacer en conservación? Digo, pues realmente para evitar el colapso que tenemos actualmente es evitar la pérdida de hábitat, o sea, conservar, preservar. Bueno, pues entonces
dije, voy a hacer una ONG para comprar tierras, pero la verdad, como la parte de la administración me da mucha pereza, pues eso de hacer una ONG en México, cuando me empecé a enterar, luego siendo extranjero no podía, era un poco complicado, total que no. Y yo pues con el salario tan generoso que tenemos de la UNAM, pues yo fui ahorrando, gracias a Dios, fui ahorrando, 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 y he llegado a un momento que ahora en enero, pues dije, tengo un dinerito, puedo hacer mi sueño, aunque no haga la ONG ahora, pues voy a comprar, a gastar todo lo que tengo en comprar tierras. Y empecé a mirar terrenos, me di cuenta que México, lo exagero, no, espero no se ofendan, pero México está en venta en el sentido de que hay un montón de terrenos, es la próxima tesis que quiero sacar, porque la verdad que espanta ver la cantidad de anuncios que hay de terrenos en venta. Hay un montón de terrenos en venta, miles de hectáreas, lo quiero cuantificar para ver qué tipo de bosque alto, bosque mediano, bosque perturbado, pastizales, un montón de gente que está vendiendo, ¿no? Y es una buena oportunidad para los que queremos hacer conservación. Y yo dije, pues voy a ponerlo todo ahí. Y ya, y lo puse todo ahí, entonces obviamente no lo podía hacer así porque me daba la gana. Le pedí permiso a mis directores, hablé con Javier, le digo, oye, mira, ¿cómo ves si en vez de estar allá en Mérida estoy acá? Entonces creamos una reserva y él lo vio maravillosamente, me dijo, no solamente, claro que lo puedes hacer, creo que ahí te va un buen apoyo, él me apoyó con bastantes recursos personales de él, a todo esto que me daba alojamiento en ese momento, que era Filippo Aureli de la Universidad Veracruzana, le entró también al carro y otro amigo de España también, y entre todos juntamos un buen dinero y hemos comprado 240 hectáreas de bosque. Que suena así, como dices tú, qué guay, qué bien, pero viendo las cifras de que como hoy, un día como hoy, hemos perdido entre 8 y 16.000 hectáreas, entre 8 y 16.000 hectáreas, conservar 240 parece una tontería. Pero como les decía yo, honestamente, o sea, es mi grano de arena lo que puedo hacer. O sea, yo sé que con ese dinero, pues sí, podría haber comprado otra cosa. Normalmente las personas eligen comprarse una casa o un coche o lo que sea. Yo dije, voy a comprar esto y lo vamos a donar a la CONAM. Bueno, vamos a hacer, ahora mismo está todo a nombre de otra persona, no está a nombre mío tampoco, y porque era extranjero, era un rollo, entonces yo doné nada más el dinero, los terrenos los hemos puesto a nombre de otra persona y vamos a crear una DBC, un área dedicada voluntariamente a la conservación. Pero la idea es solamente el principio. Ahora tengo la noticia de que me voy a naturalizar, porque yo siempre dije, no me voy a naturalizar, porque yo qué sé, no sé, si México se vuelve loco contra los extranjeros o algo, pues yo, por lo menos mi embajada me saca de aquí o algo, pues no sé, algo me decía, no sé si me naturalizo o no. Y ahora, claro, dije, no, tengo que naturalizarme, porque quiero hacer esa ONG, porque quiero votar, porque quiero ser el director de esta reserva. Entonces, todo me implica ser mexicano y feliz de la vida lo soy. Ya tengo aquí ya 22 años, voy a hacer ya, 21 años y cacho. Entonces, me voy a naturalizar, voy a hacer esa asociación civil y entonces este va a ser el principio de comprar más. De hecho, alrededor, si hay alguna persona que quiera donar o algo ahí escuchando, que se ponga en contacto, porque de hecho tenemos aquí alrededor, tengo 3 terrenos más, todos están escriturados, hay uno de 130 hectáreas en 1 millón de pesos. Es ridículamente barata la tierra aquí, es monte alto, todos aseguran que tiene de todo, que tiene jaguar, que tiene puma, estamos a 3 kilómetros de Punta Laguna, que está registrado, bien registrado con fototrampeo también el jaguar, el puma, entonces no hay ninguna barrera geográfica ni nada para que no lo haya aquí, seguramente estos animales se mueven y estamos aquí, entonces de momento son esfuerzos pequeños, pero fíjense que con 1 millón de pesos, que no es nada, en realidad, si lo piensan, te compras 130 hectáreas. Entonces, y son 130 hectáreas con cavernas. Antes les contaba al equipo que pues ya nos hemos encontrado 4 cavernas, un montón de murciélagos, rocas ya arañadas por felinos, muchas cosas hay aquí. Entonces, es una maravilla que con ese dinero que uno no hace nada en la ciudad, te compras un par de coches o un pequeño terrenito, aquí te compras 130 hectáreas de bosque conservado, ¿no? Y no sé, por ahí va, eso es lo que podría decir ahora mismo. Además de que me hice vegetariano ya de hace muchos años, por supuesto, y ya naturalmente el vegetariano que es muy así, pues se vuelve vegano con el tiempo. Y la verdad ya tengo como 3 o 4 años ya, desde que me fui a Canadá, que allí era muy fácil hacerse vegano, pues me hice vegano además. Entonces,
Bueno, pues son cosas que, pero es que yo no lo hago para ni aquí lo digo para presumir ni nada. De verdad yo creo que tenemos que hacerlo. Es lo que pienso, ¿no? Creo que están ahí los datos. Nos hacemos a veces tontos, pero están ahí los datos. El 83% de toda la agricultura la hacemos para dar de comer a las vacas que nos comemos. Es absurdo. Ya sabemos desde ODUM, sabemos que solamente el 10% de la energía pasa de un nivel trófico al otro. Entonces no tiene sentido comernos las vacas, mejor comernos las plantas. Ganamos 90% de la energía. O sea, desperdiciamos menos del 90%. En fin, eso son cosas de ecología que las sabemos todos. A mí me encantan los tacos, sé que no lo hago porque no me gusta la carne. Me encantan los tacos también, pero pues es lo que hay. Es esa congruencia lo que a mí realmente me parece muy admirable de tu parte, Víctor, y te agradecemos muchísimo, de verdad muchísimo, la plática, la conferencia y la reflexión sobre todo, y ojalá que las personas que nos escuchen ahorita en vivo y después que vean tu video, se pongan en contacto contigo para sumar a este esfuerzo que es para mí es loable, es increíble. Habremos varios que nos sumaremos, ya estoy seguro. Y, y Sí, bueno, te voy a decir lo que dijo Chabela Vargas, para todo el público lo voy a decir. Los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra gana. exactamente, Y exactamente. bueno, Sí, bienvenido, sí, bienvenido serás, gracias. claro. Sí, gracias, gracias. No, gracias. Yo ya me siento de aquí, pues es que tantos años. Y Sí, todos los de acá te sentimos de acá, pues sí. nomás hablas raro y ya, es la única Sí, diferencia. exacto, exacto, sí. Pero para allá también hablo raro, porque ya en España también ya Claro. me dicen que hablo raro, en realidad hablo raro en todas partes. Uno se queda en el medio del limbo ahí. Es raro. Bueno, pues ha sido un gusto, de verdad. A todos los que nos están viendo, Mm. pues agradecemos su presencia en todos estos días, en las pláticas que hayan podido participar con nosotros. Se los agradecemos profundamente desde la MAC. Agradecemos también al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque nos brindó apoyo financiero para el desarrollo de este webinario y de otras actividades dentro de la MAC. Con esto, oficialmente cerramos Video. y le paso la palabra a Zaira para que, bueno, esa sorpresa que hemos estado mencionando, pues nos la diga. Zaira, por favor. Claro que sí, Enrique, pues llegó el momento de la sorpresa. Pues efectivamente, como lo mencionó Enrique y Cris hace ratito, tenemos una sorpresa para todos ustedes, una sorpresa que nos llena de mucho gusto poder compartirla. Y qué mejor que cerrar con broche de oro este webinario en el que, bueno, pues hemos tenido la fortuna de contar con excelentes ponentes. El día de hoy queremos anunciarles que estamos estrenando nuevo sitio web, nueva página. Como muchos de ustedes sabrán, pues este sitio web ha estado un poco abandonado, entonces pues la mesa directiva nos dimos a la tarea de renovar este sitio con nuevo contenido, un nuevo diseño. En este sitio ustedes van a poder encontrar diversas secciones como por ejemplo información sobre nuestros eventos, publicaciones, noticias, etcétera. Y bueno, con esto me permito compartirles un pequeño video de lanzamiento, pero no, bueno, no sin antes agradecer primero a todos mis compañeros de la mesa directiva, a Gaby también, por todas las observaciones y comentarios que constantemente estuvieron realizando para mejorar la calidad de este sitio. Por otro lado, también quiero agradecer un agradecimiento muy especial a todas aquellas personas que donaron fotografías a la MAC, que sin duda le dieron mucha vida a esta página. Y finalmente también, pero no menos importante, a la ingeniera en computación, a Ana Elena Soto, por todo su apoyo y trabajo durante todo este proceso, pero sobre todo por toda su paciencia después de tantos cambios que se fueron presentando a lo largo pues de este proceso, ¿no? De diseño y de poner todo en orden, ¿no? Entonces, pues Gaby, sin más, corre video.
Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, no me queda más que invitarlos a todos a que ingresen a este nuevo sitio web, www.mamíferosmexico.org, y pues exploren todo el contenido. Gracias. Gracias, Zaira, y gracias a todos, y los esperamos que visiten nuestra página web. Nos despedimos con mucho cariño de todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye bye.